Nosotros somos muy dados a calificar los ministerios por los dones. Calificamos de igual manera a las personas por los dones. Si la persona, por decir algo, tiene un don de sanidad comprobado, la ponemos en un sitial de honor, la colocamos en un pedestal. Si la persona tiene un don profético de declarar ciertas cosas y vemos cómo se cumple, le colocamos también en un sitial de honor. Pero la palabra de Dios nos da algunas pautas que es importante tenerlas muy en cuenta para no caer en decepciones, para no caer en frustraciones y para no colocarnos después las manos en la cabeza. Y así como entonces miramos que nosotros encontramos que la palabra del Señor dice en el Salmo 68, versículo 18, que el Señor subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones para los hombres y también para los rebeldes, para que habite entre ellos el Señor. Fíjese que esto es una cosa que es impresionante. Y también para los rebeldes, dice la palabra de Dios. De tal manera que una persona puede tener un don impresionante de sanidad, puede tener un don impresionante de profecía. Sin embargo, ser una persona rebelde, no calificada en el reino de los cielos. Porque la palabra de Dios nos dice, por sus frutos los conoceréis. No es por los dones. La persona que no tiene el discernimiento empieza a ensalzar y a exaltar de una vez a ese hombre y esa mujer sin mirar que esa persona no tiene fruto. Y el fruto es lo que califica cuál es el lugar de una persona en el reino de los cielos. Es el fruto o los frutos. Primero nos encontramos nosotros que el profeta debe estar bajo una autoridad. Debe ser alguien que camina bajo una autoridad espiritual. Cuando usted mira a una persona que dice, yo me sujeto a Dios, porque Dios es mi pastor, esa persona es rebelde. Esa persona no camina bajo una autoridad de Dios. Segundo punto, es necesario nosotros también observar que el profeta, errores que a veces cometemos, hace algunos años, sería el año 82, me acuerdo, que llegó de por allá en Colombia, de La Beiba, por allá, por Chocó, por Antioquia, no sé dónde queda eso, un grupo de personas guiadas por un profeta. Y ellos consultaban al profeta como si el profeta fuera vidente. Y el profeta les decía si iban a salir o si no iban a salir. Estos son errores contundentes. Porque hoy en día los profetas no son los que guían al cuerpo de Cristo. El profeta está bajo una autoridad pastoral, igual que el apóstol, igual que el evangelista, igual que el maestro. Pues quien guía al cuerpo de Cristo es el Espíritu de Dios, y a quien Dios le revela los planes, los programas, es precisamente al ángel de la iglesia, ese hombre o mujer, el cual los comparte con la junta directiva de la iglesia, buscando y llegando a un consenso de dirección, luz y entendimiento para hacer la obra del Señor. Ya no es el profeta como en la época antigua, donde se iba a consultar para ver qué decía. Son errores. Segundo,
hemos aprendido desde el inicio de nuestros años que nadie puede decir que está bajo una autoridad si esa persona no está diezmando. El diezmo, escúcheme bien, es una de las evidencias de estar bajo una cobertura, bajo una autoridad, y comenzó en Génesis 14 cuando Abraham se colocó bajo la autoridad de Melquisedec, el cual era una teofanía, una manifestación de Cristo en ese entonces. Y es así entonces que si ese profeta no está diezmando, este profeta no está bajo autoridad. Recordemos que la fe no consiste en palabras. En Hechos capítulo 19, habían 7 hijos de un tal Esceva, un judío, jefe de los sacerdotes, que ellos echaban fuera demonios. Y se encontraron con un demonio y el demonio los confrontó. Y les dijo, nosotros conocemos a Jesús y conocemos también a Pablo, pero ¿ustedes quiénes son? Eran personas que no caminaban bajo una autoridad, no caminaban bajo una sujeción, sino que ellos decían ser lo que no eran. Otro punto que quiero que lo tenga usted muy en cuenta y que lo anote es que el verdadero profeta de Dios no anda promocionándose, no anda publicándose, no anda dándose pantallas, anunciándose con letras grandes y a colores. No, el verdadero profeta de Dios espera que sea otro el que dé testimonio de él. El mismo Señor Jesucristo dijo, yo no doy testimonio de mí mismo, pero en caso, si yo lo diere, mi testimonio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el Padre que me envió. Tenga muy en cuenta, entonces, que la persona que anda promocionándose, la persona que antes de decir su nombre, lo primero que dice es, yo soy esto, yo soy esto, yo soy esto, yo soy esto, y empieza a adornarse de tantas piedras preciosas, pero que todas son falsas, sencillamente le hace falta un ajuste emocional. Necesita ser orientado por un hombre de Dios o una mujer de Dios que tenga el conocimiento y le ayude a buscar el equilibrio. El Señor te bendice grandemente. Recuérdate que el suscribirte y el dejarme tu comentario para mí es una grande bendición. Te habló tu hermano en Cristo, Próspero Barros, desde la población de Santa Rosa de Lima. Dios te sigue bendiciendo.